Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para A-Life. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Experiencia. Al final, eso era todo. Los músculos de sus dedos querían contraerse, su ojo intentaba enfocarlo todo a la vez. Pero la experiencia le impidió cometer tales errores. Se aseguró de que cualquier reacción de sorpresa, por pequeña que fuera, fuera reprimida. Clank. Kakashi escuchó el sonido de un herrero trabajando en su oficio y la adrenalina corrió por sus venas. Su cuerpo intentó traicionarlo una vez más. Sin embargo, esta vez se dejó llevar. Eso también era parte de la experiencia, siempre que ocurriera conscientemente, porque no mostrar nada era tan condenatorio como mostrarlo todo. Al volver el ruido, el Chunin que lo guiaba por el laberinto de tiendas se detuvo. Se movió ligeramente en la arena, con un movimiento de pies descuidado. El joven notó la atención vacilante de Kakashi y lo miró con sus ojos color avellana llenos de confusión. ¿Pasa algo?, preguntó. Kakashi giró la cabeza hacia el ruido. Allí vio a un hombre corpulento de pie sobre un yunque, con el pecho cubierto de sudor. Los músculos del herrero se tensaron, el sonido del aire escapando inundó los oídos de Kakashi y el martillo cayó con estrépito. Clank. Fue un momento de claridad, pero también de preocupación. ¿Konoha se convertiría en el martillo o en el yunque? Volviendo su atención a su guía, señaló con el pulgar al herrero que trabajaba bajo una gran tienda abierta. Nada, dijo Kakashi con una sonrisa. Solo oí el ruido, nada más. El guía asintió. Ah, ya veo. Puede haber un poco de ruido por aquí, por los preparativos y todo eso. Pero no te preocupes, te acostumbrarás enseguida. Pronto reanudaron su marcha, avanzando con paso firme por la ciudad de postes de madera y lonas. Shinbi de todos los rangos estaban sentados alrededor de fogatas, comiendo, bebiendo y contando historias de batallas anteriores. Pocos levantaron la vista al pasar el dúo, pero la mayoría se encogió de hombros y continuó con sus propios quehaceres. Solo algunos fueron lo suficientemente observadores como para notar la armadura diferente de Kakashi y entrecerraron los ojos en señal de comprensión. En la mayoría de los casos, una armadura vieja significaba que quien la llevaba era un veterano con bastante experiencia. Kakashi asintió hacia esos Shinbi. Si no habían alarmado a nadie, significaba que no era el único con una armadura tan anticuada. Bien, su tapadera aguantaba. Estaremos allí pronto, dijo el guía. Kakashi palmeó su bolsa de armas. Estoy listo para una última vez. Sin embargo, una risa descontrolada resonó en su cabeza al pronunciar esas palabras veladas de burla, aún más divertidas por el Chunin, que parecía muy convencido de las buenas intenciones de Kakashi. Obviamente, la claridad de antes se había desvanecido. No era bueno, pero tampoco malo, porque cuando la claridad se desvanecía, también lo hacía la preocupación, y sin preocupación, la emoción regresaba. Estoy seguro, respondió el Chunin. De todas formas, el general es un hombre ocupado. Asegúrate de ser conciso cuando estés frente a él. Te escuchará, pero no es momento de intercambiar viejas historias de guerra. El guía había dicho esas palabras con una inflexión interesante. Parecía divertido, aunque probablemente por razones muy distintas. Kakashi asintió, lo que tranquilizó al hombre, y pronto llegaron a su destino. Rápidamente evaluó su entorno. La monstruosidad frente a él era, sin duda, la tienda más grande que había visto hasta entonces. Estaba cerrada y tenía un aspecto muy diferente al de las demás. No era inusual para un lugar que albergaba al general de un ejército. Con sus rayas verticales rojas y blancas, su colorido era muy llamativo. Sin duda, era un buen cambio respecto a los grises y marrones apagados de antes, aunque no había otras tiendas con colores tan aburridos cerca, lo que hacía que la guarida del general fuera mucho más imponente. Fue impresionante. La arena se extendía varios metros en todas direcciones alrededor de la tienda. Largas antorchas estaban clavadas en el suelo y dispuestas en un gran círculo, dividiendo la zona de protección por la mitad. Los Shinbi que custodiaban el lugar proyectaban sombras difusas mientras el sol descendía lentamente. Permanecían erguidos como palos, inmóviles. Jnin. Uno por cada antorcha. Era una buena defensa contra fisgones y espías. Y, en realidad, no se esperaba menos de una importante aldea Shinbi, la fuerza impulsora de los molinos que eran las naciones elementales. Impresionante. Completamente inútil, pero impresionante al fin y al cabo. El mejor espía pudo entrar directamente y sin impedimentos por la puerta principal.
Saldría por la misma puerta, por cierto. Y, a ser posible, sin levantar sospechas. Detener. El Chunin a la izquierda de la entrada de la tienda dio un paso al frente. Su compañera, a la derecha, jugueteaba disimuladamente con sus pequeños abanicos de guerra. Kakashi lo notó, pero se concentró en un punto junto a su cabeza, antes de dirigir su atención al otro guardia. Se suponía que no debía darse cuenta, después de todo. ¿O sí? Quizás no darse cuenta hacía que su fachada de veterano fuera increíble. En cualquier caso, era demasiado tarde para cambiar. Y, una vez más, la claridad se perdió antes de siquiera intentarlo. Por ahora, sin embargo, eso era bueno, y la anticipación vibraba placenteramente en su cabeza. Demasiada preocupación llevaría a la duda, y luego a errores. Nombra tu propósito. Su guía lo saludó. Era un tipo realmente amable. No muy diferente del Chunin de Konoha. Bueno, encajaría a la perfección. Probablemente lo etiquetarían y lo meterían en una fosa común. Solo, claro, si el ejército reunido allí realmente iba contra Konoha. Después de todo, no había necesidad de matar entre amigos y aliados. El Chunin señaló a Kakashi y respondió. He enviado un mensajero. Este es el hombre. El guardia asintió y desapareció en la tienda. Mientras tanto, Kakashi le ofreció una sonrisa amistosa a la esbelta mujer con abanicos de guerra. Ella no le devolvió la sonrisa. ¡Qué cruel! Cuando el otro Chunin regresó, le hizo una seña a Kakashi para que se acercara. El general te da 5 minutos. Aprovechalo al máximo. Con la puerta de la tienda abierta, Kakashi entró. Fue solo un instante fugaz, pero era su última oportunidad para agudizar sus sentidos, categorizar e interpretar lo que sucedía afuera. Lo aprovechó sabiamente y sintió una sensación interesante. Calor. Provenía de un gran cuenco fijo junto al guardia, lleno de brasas rojas. Eso fue inesperado, pero podría resultar útil más adelante. Dentro vio a 3 hombres. Al menos los que podía contar. ¿Quién sabía qué clase de asesinos especiales se ocultaban en las sombras? Los Shinbi contaban con una sorprendente cantidad de recursos para mantenerse ocultos. 2 de los hombres visibles estaban de pie, inclinados sobre una gran mesa al fondo, discutiendo acaloradamente. La mesa estaba cargada con el peso de una docena de mapas y más. ¡Qué interesante! Alguien se aclaró la garganta junto a él y Kakashi se giró, encontrándose cara a cara con su nombramiento. El general llevaba una armadura similar a la suya. Vieja, anticuada, la marca de un superviviente, un veterano. Llevaba el pelo castaño muy corto y se le veía una barba incipiente en la barbilla y la mandíbula, probablemente por falta de tiempo. Unos inolvidables ojos grises lo clavaron en la mente. Conocía al hombre, había luchado a su lado en varias batallas hacía 16 años. ¡Qué maravilla! La verdad es que jugar con otros Chunin de élite no era una prioridad para él, pero debería haberlo previsto. La expresión del general se relajó un poco. ¿El nuevo recluta, supongo? Lo nuevo es discutible, respondió Kakashi. Es muy cierto. Unas risas resonaron por la carpa y sacaron a los otros 2 Chunin que discutían de su discusión. Miraron brevemente, vieron al recién llegado y luego volvieron a la mesa y a su debate anterior. El general se sentó en un taburete y bebió un buen trago de una copa de madera. Fue el marcado contraste con los otros 2 Chunin lo que le pareció extraño a Kakashi. Ellos también llevaban armadura, pero estaba adornada con oro ornamental. Esplendor antes que comodidad. Quizás habían ascendido a puestos más altos gracias a sus conexiones y dinero. No sería la primera vez. Solicité la reactivación de los veteranos, ¿sabes? Aunque hay demasiados detractores. Ya sirvieron. Se ganaron su descanso. Resopló el general. Quizás sea lo mejor. Me ahorra la molestia de decirles que no a los incompetentes. No eres el único de la vieja guardia que ha llegado hasta aquí. Sabía que aún quedaban algunos observadores. El hombre parecía amargado. Buscaba competencia en un ejército de soldados entrenados, pero inexpertos. Kakashi podía con eso, aunque era arriesgado. Después de todo, los nombres eran peligrosos. Y, por lo que sabía, el hombre frente a él podría haber sido el mejor amigo del muerto al que le robó la armadura. ¿Qué era la cordura? Lo había olvidado, otra vez. Aunque quizá fuera algo bueno. Sin duda, le facilitó llevar a cabo su idea. ¿Demasiados errores? Preguntó Kakashi. Señaló con el pulgar hacia la entrada de la tienda. Me preguntaba por qué nadie se molestaba en preguntarme mi nombre. Eso no habría pasado en la guerra, te lo aseguro. Ellos, el general se levantó de golpe de su asiento y volvió a caer. No importa.
Hablaré con ellos luego. Increíble, murmuró y meneó la cabeza en señal de negación. El estratega milagroso de Suna, Senryaku no Fusiji. El título del hombre en el libro de Bingo. Kakashi finalmente lo recordó. Había empezado a dudar de su propia memoria. Sin embargo, conocer el nombre y el título del general no le facilitó las cosas. El hombre levantó la vista. Bueno, al menos eres un veterano más con el que puedo contar. Eso creo, respondió Kakashi. Extraño. Una ligera diferencia en la entonación del general. El cambio había sido sutil, increíblemente sutil. Algo andaba mal, o lo estaría muy pronto. Su descarada confianza lo abandonó. El agradable zumbido en su cabeza, que le impedía preocuparse, se desvaneció. Despojado ya de sus delirios de superioridad e invencibilidad, fue repentinamente zarandeado por los vientos feroces de una tormenta de verano. Como una hoja arrancada de su rama. Este fue el peor momento para que su cordura volviera a aparecer. El general sonrió. Cuantos más ancianos consigamos, mejor. ¿Recuerdas lo que pasó en P.D. no Tani, Valle de la Frontera? Nunca olvidaré lo rápido que huía la escoria de Iwa al notar nuestro contraataque. Maldita sea. Kakashi lo sabía. Había oído hablar de la batalla en P.D. no Tani. Pero como terminó, esa era otra historia. Decir que sí podía ser una trampa, o no. Decir que no podía ser una trampa, o no. Vacilación. Demasiada vacilación. Kakashi se rió. ¿Cómo pude olvidarlo? Esa aparentemente fue la respuesta equivocada y sus instintos gritaron y le furiaron. Fton. Asahi F. Viento aplastante. Sustitución. El aspecto más entrenado de las artes Shinbi en el clan Hatake. Amado Kawarimi. Una vez más, le salvó el pellejo, al menos temporalmente. Reapareció junto a la mujer fuera de la tienda. Ella se estremeció, pero no fue lo suficientemente rápida. Él le robó uno de sus abanicos de guerra y, una vez abierto, le cortó la garganta a su compañera Jnin con el extremo afilado. Simultáneamente, un kunai en su mano izquierda se abrió paso a través de su larga cabellera, directamente en su columna vertebral. Los dos guardias estaban muertos antes de que tuvieran la oportunidad de reconocer la amenaza. Tras él, la gran carpa ardió en llamas. Oyó gritos. No de dolor, sino de ira. La técnica del futón, que pretendía aplastarlo, había chocado con el gran cuenco de brasas ardientes del exterior. Kawarimi, aún más instintivo que la respiración. Un shunshin después, se encontraba junto a la pequeña forja donde el herrero seguía fabricando armas para el ejército. Abandonando toda pretensión, Kakashi ignoró las mirenas confusas y salió corriendo. Se apoyó en una gran roca en el vasto desierto, vendando con destreza su brazo herido. No era un corte profundo, solo una técnica menor que lo había golpeado durante su huida, pero era una herida al fin y al cabo. Y odiaba las heridas. Kakashi estaba a punto de apretar el extremo de las vendas con los dientes, cuando el sonido de la arena al moverse rápidamente lo alertó de la presencia de recién llegados. Se pegó más a la roca y contuvo la respiración mientras un trozo de la venda colgaba de su boca. 3 Shinbi pasaron corriendo junto a su escondite y Kakashi sonrió, engañado otra vez. Sin embargo, su semblante pronto se transformó en una mueca al contemplar su situación actual. Se había sobreestimado, un error que hacía que su situación actual fuera bastante precaria. Sin embargo, no era la muerte ni las heridas lo que temía, ya que éstas podrían evitarse fácilmente si escapaba hacia Konoha. Navegar por el desierto era difícil, pero no imposible. Más bien, el problema era que tenía que convencer a los Shinbi de Suna de que habían logrado matarlo en su desenfrenada persecución. De lo contrario, toda la información que había recopilado sería inútil y cambiarían de planes, quizás incluso atacarían antes para contrarrestar un posible contraataque, algo que definitivamente no era una opción. Por desafortunado que pareciera, escapar directamente a su aldea estaba descartado. Con suerte, esta vez su engaño, las ilusiones que tejió sin chakra, sería más efectivo que antes. ¿Cómo facilitar la muerte de un veterano sin morir en el proceso? Eso requeriría más reflexión. Otro escuadrón, esta vez de 4 Shinbi, se acercó a su posición. Eran más lentos que el grupo anterior, lo cual le vino de maravilla a Kakashi. Le permitió prepararse mentalmente para la pelea. Sacó algunos shurikens de su bolsa y se agachó, preparándose para salir de su escondite. Tenían que seguir buscándolo. Así de simple. Mientras lo vieran, no tenían motivos para cambiar de planes. Ya estaban elaborando planes de contingencia. No esperaba menos. Sin embargo, estos no se implementarían si lograban asestarle un golpe mortal. Cuando el grupo estaba a apenas unos metros de distancia, arrojó su shuriken y atravesó las focas. Nimp. Kage Shuriken no Jutsu.
Fun. Anzen no Kaze, vientos de seguridad. La mayoría de los shurikens fueron desviados por las fuertes ráfagas de viento que se levantaron en cuanto el Shinbi más experimentado del equipo contraatacó con su propia técnica. Su tiempo de reacción no fue malo, incluso bastante impresionante, para un Chunin. Kakashi sonrió. Ese tipo serviría. Él sería el que quedaría con vida, divulgando la historia del veterano que huyó. Sin embargo, a pesar de su brevedad, no sería fácil hacer que la pelea fuera convincente. Tenía que aparentar que lo habían vencido, aunque por poco, pero que aún así había logrado escapar, dejando al otro con vida. Kami, esto realmente dolería. La lluvia de metal se desvió del equipo, o al menos de la mayor parte. Sin embargo, había cumplido su propósito, y el cuarto miembro cayó al suelo con 3 shurikens incrustados en la cabeza. Los otros 2 Shinbi, menos experimentados, se quedaron espalda con espalda, intentando anticipar su ataque, mientras el líder se concentraba en interceptar más armas posibles. Es hora de jugar. Kakashi se hizo visible al alejarse de las rocas y, con un paso casi tan perezoso como el de un Nara, caminó hacia su presa. Esto se pondría feo. Para todos, incluido él mismo, pero al menos podría disfrutar de su evidente miedo un poco más. Reprimió con fuerza esa emoción en particular. En su cabeza, 3 pequeños genin le dijeron que se concentrara ahí, aunque nada le encantaría más que desatar el horror absoluto sobre sus enemigos actuales. Esos 3 genin y toda la aldea dependían de la información que había reunido. Suna era una amenaza. Para él, para su nueva familia, para la aldea, la claridad regresó. Kakashi abandonó su tranquilo paseo y echó a correr. Sin embargo, se permitió sonreír con picardía. Los malos hábitos y tendencias no eran fáciles de eliminar. Entonces, ¿esto es todo? Naruto señaló con la cabeza hacia un gran edificio al final de la calle. Estaba pintado de amarillo claro y solo tenía unas pocas ventanas, la mayoría cerradas. Sobre la entrada colgaba un gran letrero metálico con docenas de insignias grabadas. Algunas eran más grandes que las demás, llamando la atención al instante. Otras se habían vuelto ilegibles por el óxido, fiel compañero del paso del tiempo y la falta de cuidados. Sí. Sasuke sacó un papel arrugado de su bolsa de armas y lo miró. Está en el lugar correcto y coincide con la descripción. Sakura se inclinó sobre el hombro de Sasuke y comparó los datos de la hoja de información con el edificio. Parece un poco aburrido, pero es el correcto, sin duda. Junto al equipo 7, Ino resopló exasperada. ¿Por qué hacen tanto alboroto por el edificio? Shinbi, respondió Naruto. De ahora en adelante, todo podría ser una prueba, ¿o no? Bueno, sea cual sea la prueba, estoy seguro de que con los 9 juntos lo lograremos. Shikamaru se apoyó en una farola y observó el edificio con los ojos entrecerrados. Varios Shinbi, probablemente genin extranjeros, acababan de entrar. Kiba escuchó la declaración y sonrió. Sentado sobre un barril volcado, su pierna derecha subía y bajaba rápidamente. Sus colmillos se mostraron y, de un salto, se paró junto a Hinata, quien sostenía a Akamaru en sus brazos. Muévanse entonces, dijo. Ya hemos esperado bastante. En efecto. Shino se subió las gafas. Ya no hay nada que impida nuestra partida. Naruto miró a sus compañeros y a sus nuevos aliados. ¿Todos saben qué hacer? Ya hemos instruido a nuestros equipos lo suficiente, Naruto-san, respondió Shino. Bueno, vámonos entonces. Con Naruto caminando tranquilamente al frente, el grupo de antiguos compañeros de clase se dispuso a comenzar finalmente su examen Chunin. Para la mayoría, la alianza, y en algunos casos incluso los frágiles lazos que habían forjado durante los últimos 3 días, era algo novedoso. Sobre todo considerando que, hasta su fatídico encuentro en el complejo Nara, el equipo 7 había sido un escuadrón de 3 lobos solitarios que solo soportaban la compañía mutua. Había sido una experiencia humilde para ellos, sobre todo para Naruto, quien aspiraba a algún día ponerse el sombrero de Sarutobi. Así como había cosas que solo se podían hacer en solitario, muchas otras solo se podían lograr con aliados. Sus ideas erróneas, centradas principalmente en la supremacía de su equipo, pronto resultaron ser ilusiones egoístas, nada más. La arrogancia, una cualidad que ni siquiera sabía que poseía, se había apoderado de él, y agradecía que la interacción constante con los otros equipos la hubiera liberado por completo. Aún así, aunque temporalmente derrotada, era una bestia siempre al acecho, y juró hacer todo lo posible por evitarla en el futuro. Sonrió. La facilidad con la que el equipo 8 había recopilado información sobre la mayoría de los equipos extranjeros participantes, excluyendo solo a unos pocos que consideraban demasiado peligrosos para espiar, era casi aterradora.
Había escuchado sus relatos, había hecho algunas preguntas y, hasta ese momento, seguía asombrado. Un enfoque muy diferente al que habría seguido su propio equipo. Pero, sin duda, dio resultados. Sin desmerecer la contribución del equipo 10, por supuesto. La aportación y el análisis de los datos por parte de Shikamaru justificaron por sí solos cada minuto de vergüenza que Naruto sintió después de su charla. Al igual que la conferencia posterior, donde cada miembro de la inusual alianza compartió ideas para mejorar sus posibilidades en los exámenes Chunin. Tenían un esquema general de las tareas, o al menos de qué competencia debían evaluar, y se prepararon en consecuencia. Incluso ahora, al acercarse al edificio, una de estas ideas se puso en marcha. Su grupo, aunque parecía bastante informal y desorganizado, caminaba en una formación compacta que se adaptaba a sus capacidades y garantizaba su seguridad. El equipo 8, Ino y Shikamaru constituían el núcleo de la formación. Eran los sensores que alertaban sutilmente al resto de los peligros circundantes, así como a los vulnerables tras usar las técnicas de su clan. El equipo 7 era generalmente reconocido como el equipo con mayor experiencia en combate, por lo que no sorprendió que se unieran a 3 de los 4 bandos. Sakura les aseguró la retaguardia, Sasuke caminaba junto al grupo por la derecha, el ninja To era claramente visible, y Naruto caminaba al frente. Sin embargo, lo que sorprendió al trío fue la capacidad de combate de Chouji. El amable Akimichi, que caminaba orgulloso a la izquierda de Shikamaru, aparentemente había recibido un entrenamiento serio de su padre tras el desastre de Nami no Kuni. El largo bastón Bo que colgaba descuidadamente de su hombro definitivamente no era solo un adorno. Por un breve instante, su formación se disolvió al cruzar la puerta, pero al entrar en el largo pasillo, la retomaron de inmediato. Frente a ellos, varios grupos pequeños de 3 rondaban por el pasillo. Y, al final, el grupo de 9 percibió una señal de familiaridad. Los senseis de los equipos 8 y 10 esperaban diligentemente la llegada de sus estudiantes. Me sorprende que ahora trabajen juntos. Kurenai echó un vistazo a los genin reunidos, deteniéndose en el último Uchiha. Sasuke, a pesar de la superioridad que a menudo sentía, tuvo que usar toda su habilidad para no flaquear bajo su mirena. Esos ojos rojos, tan parecidos a los suyos, penetraban profundamente. Su orgullo y el entrenamiento de Kakashi le impedían tensar los músculos del rostro, mostrar cualquier signo de nerviosismo, pero ambos sabían que era una fachada, una máscara forjada de distanciamiento, nada más. Era evidente que la mujer se tomaba en serio su intento de espiar a su equipo. Y, aunque aún no había actuado, Sasuke sabía que de ahora en adelante lo vigilaría. Yui Kurenai, un nombre que sin duda recordaría. Por su propio bien y el de su equipo. Era la solución más fácil, dijo Shikamaru. Asintió con la cabeza hacia su sensei, Asuma. Todo lo demás habría sido demasiado problemático como para intentarlo siquiera. La expresión facial de Kurenai no delataba nada, y no estaba claro si le sorprendió tal afirmación. Asuma, sin embargo, rió entre dientes y pasó el brazo por encima del hombro de Shikamaru, haciendo que la cabeza del joven genin casi desapareciera por la gran diferencia de tamaño entre ellos. Eso es un narra para ustedes, dijo. Bueno, mientras todos estén de acuerdo, no debería haber problema, ¿verdad? Ino y Chouji asintieron apenas perceptiblemente mientras Asuma, aún sobre el hombro de Shikamaru y riendo, los observaba atentamente. Algo similar ocurrió con el equipo 8 y su sensei, cuyo semblante se relajó considerablemente tras confirmar que su equipo no había sido obligado a unirse a la alianza de ninguna manera. Todo este juego, sin importar cuánto los sensei intentaron ocultarlo, no pasó desapercibido para los miembros del equipo 7. Kakashi los había entrenado para notar la sutileza en todas sus diversas formas, y aunque Kurenai y Asuma eran maestros en sus oficios, superando por mucho las habilidades del equipo 7, los destinatarios de la conversación oculta eran solo genin que aún no habían alcanzado la competencia de sus maestros. Honestamente, Naruto comprendía su reticencia. Aún así, esto habría sido mucho más fácil si Kakashi hubiera ocupado su lugar entre los senseis. Era, en cierto modo, el escudo del equipo 7 contra oponentes de tal calibre, y su ausencia hizo de este un encuentro muy incómodo. Miró a sus compañeros y no le sorprendió ver la mano de Sakura apoyada en el hombro de Sasuke. El Uchiha miraba estoicamente al frente, sin mover un solo músculo de su atlética figura. Sakura parecía tener algún tipo de influencia tranquilizadora sobre él. Sasuke pronto notó la mirena de Naruto y la devolvió con una intensidad que, francamente, sorprendió a Uzumaki.
Esos ojos color onix, iluminados por la ira contenida y el orgullo herido, aún eran capaces de comunicar que tenía el control suficiente para no sucumbir a esos impulsos más bajos. Esto tranquilizó a Naruto, quien agachó ligeramente la cabeza en respuesta. Asuma soltó a Shikamaru de su abrazo y se enderezó. En fin, espero que estés preparado. El examen empieza en unos minutos y ninguno de tus competidores te tendrá piedad. En la mayoría de los casos, ni siquiera los de Konoha. Nos hemos preparado lo suficiente, respondió Shino. Junto a él, Kiba sonrió con suficiencia y Hinata sonrió. Tras guardar silencio suficiente tiempo, Naruto se puso a la vista de los dos Chunin. No les pasará nada malo a sus equipos, lo prometo. Kurenai entrecerró los ojos y se inclinó hacia adelante. No hagas promesas que no puedas cumplir. Incluso fallaste al espiar a mi equipo, ¿cómo podría confiar en ti para su seguridad? A espaldas de su sensei, el equipo 8 se encogió ante la reprimenda. Durante los últimos 3 días habían forjado vínculos tentativos con el equipo 7. Nada duradero todavía, por supuesto, y aunque lo apreciaban, el trato de su entusiasta sensei era un poco demasiado duro. No te preocupes demasiado, Kurenai, dijo Asuma. Después de todo, había visto que el equipo 7 podía defenderse en Nami no Kuni. Son buenos. Estoy seguro de que Naruto solo tenía buenas intenciones cuando les prometió seguridad. Kurenai parecía reticente, pero aún así dio un paso atrás. Si tú lo dices, dijo. Parecía como si quisiera añadir algo, pero otro Chunin apareció en medio del pasillo y su voz retumbante resonó por todo el corredor. ¡Atención! La primera prueba del examen Chunin comenzará en 5 minutos. Quienes no estén en la sala principal para entonces serán descalificados. Si falta solo un miembro de su equipo, todo el equipo también será reprobado. Tras entregar su mensaje, el Chunin desapareció en un remolino de hojas. Naruto le lanzó a Sakura una mirena inquisitiva y ella respondió rápidamente. Hizo algo con sus cuerdas vocales. Probablemente manipulación de Phton. Ah, dijo Naruto. Luego se giró hacia el grupo, olvidándose por un momento de los dos senseis que lo acompañaban. Bueno, esto es todo, chicos. Recuerden lo que planeamos y todos deberíamos superarlo. Intercambió una última mirena con Sasuke, luego pasó junto a Kurenai y Asuma y entró en la gran sala de reuniones al otro lado de la puerta. Los demás equipos se despidieron y lo siguieron rápidamente, retomando su formación prevista. Cuando el último desapareció por la entrada, Asuma sacó un cigarrillo y lo encendió, sonriendo para sí mismo. Has sido muy dura con el equipo 7, Kurenai. Kurenai arrugó la nariz. Se lo merecían. Espiar a sus compañeros Shinbi de Konoha, a sus antiguos compañeros de clase, nada menos. Quizás sí, admitió Asuma. Aunque, Kakashi los ha entrenado a fondo. Sinceramente, no esperaba menos. Deberían saber que sus posibilidades son nulas mientras haya un Chunin cerca. ¿Acaso Kakashi los entrena para que se comporten de forma imprudente? Asuma la miró con extrañeza por un momento y luego se echó a reír. Lo más probable es que sea lo contrario. Les deja resolver las cosas por sí solos, es cierto, pero espiar a los equipos de Konoha es lo más seguro posible. ¿Te refieres a...? Exactamente. Apuesto a que Kakashi sabía que intentarían algo así y lo dejó pasar porque no había casi ningún riesgo. Maldito bastardo. Ni siquiera está aquí en Konoha y sigue entrenando a su equipo así. Kurenai frunció el ceño. No lo puedo creer. No pudo haber predicho con tanta antelación las acciones de su equipo, ¿verdad? ¿No podría? Asuma volvió a reír. Se acercó a una de las ventanas cerradas, la abrió y arrojó el capullo. He hecho algunas misiones con él. Es un genio. No hay que subestimarlo, jamás. En otra parte de los países elementales, dicho genio estaba en proceso de hacer creíbles sus combates con los Shinbi de Suna que lo perseguían. Esquivaba docenas de proyectiles mientras se desviaba de izquierda a derecha, y de repente, uno lo alcanzaba justo lo suficiente como para hacerle sangrar. Maldiciendo en voz alta, se retiraba una vez más al desierto, dándoles a sus perseguidores toda la evidencia necesaria para continuar la persecución y seguir creyendo que finalmente sería capturado. En su retirada, se encontró con otro grupo de 3 que habían intentado acorralarlo. Asahi F. Se esquivó hacia un lado, evitando el viento aplastante y simultáneamente lanzó 3 shuriken al aire. Magen. Chikara Nemuri. Por una fracción de segundo, Kakashi sintió sueño. Entonces bombeó chakra a través de su tenketsu y destrozó el genjutsu. La mujer que había logrado acercarse a él sin ser vista recibió un codazo en el estómago.
Sin embargo, no había mucho tiempo para algo más permanente, pues la siguiente oleada de armas ya estaba en camino. Bueno, había una cosa. Agarró a la Snin que estaba detrás de él por el chaleco y la lanzó con todas sus fuerzas hacia el kunai que se aproximaba. Por muy grueso que fuera el chaleco, no había posibilidad de que la mujer sobreviviera. Los gritos furiosos de sus compañeros resonaron por el desierto. En el horror momentáneo que los invadió tras haber matado a su amiga con sus propias armas, Kakashi desapareció. Sobre ellos, Kakashi había sustituido el shuriken por el central y, ahora en caída libre, agarró a los otros dos, lanzándolos hacia sus objetivos. Su trayectoria se curvó ligeramente, degollándolos. Aterrizó agachado, pero corrió rápidamente hacia donde venía el grupo. Aún había suficientes perseguidores tras él, y poco a poco debía pensar en una forma de escapar sin que supieran que había escapado. La sala de reuniones era enorme, sin duda más grande de lo que parecía desde fuera. Estaba repleta de genin que aspiraban a convertirse en Chunin. Al fondo de la sala se encontraba un hombre de al menos 2 metros de altura, cuyos músculos abultados parecían capaces de destrozar su chaleco Chunin en cualquier momento. Se apoyaba en un podio de piedra y observaba con fría indiferencia la charlatana multitud de Shinbi. A su izquierda había 3 puertas de tamaño normal, cada una custodiada por un Chunin más. Sobre las puertas, un gran reloj marcaba el tic-tac. Y, en cuanto las manecillas marcaron las 12, un estruendo resonó por la sala. El rostro del enorme Chunin había cambiado. Sonreía y sostenía un gran gong en una mano y un bastón acolchado en la otra. El grupo de 9, que acababa de llegar, se sobresaltó al principio, pero enseguida prestaron atención cuando el hombre corpulento empezó a hablar. Les doy la bienvenida a la primera prueba del examen Chunin. Pueden llamarme Kyojin-sama, Kyojin, Coloso. El Sandaime Hokage me ha encomendado la honorable tarea de explicarles los procedimientos posteriores, así que presten atención, no me repetiré. Naruto se acercó unos centímetros a Sakura y susurró. Kyojin-sama. Supongo que le queda bien. Silencio. Necesitamos escuchar esto, respondió Sakura después de darle un codazo juguetón a Naruto en el estómago. Antes que nada, cada equipo tiene un número especial. Un número que encontrarán en el tablero de allá. Kyojin señaló un gran tablero negro que, efectivamente, estaba lleno de innumerables filas de nombres y números escritos. La tarea es sencilla. ¿Ven esas 3 puertas de allá? Tras ver que la mayoría del público asintió, continuó. Cuando llamen a su equipo, se acercarán a estas puertas y las cruzarán. Hay una para cada miembro de su equipo. Pero al otro lado, encontrarán un desafío que deberán afrontar para avanzar. Todos observaron las puertas por unos momentos, pero eran simplemente puertas de metal anodinas. No había nada que pudiera indicar lo que había detrás de ellas. Por supuesto, se calificará su desempeño durante los desafíos tras la puerta. Hay un máximo de 5 puntos por cada desafío, lo que suma un total de 15 puntos para el equipo. Pero aquí está la trampa. Si su equipo no llega a 10 puntos, quedará descalificado. De la misma manera, si tiene exactamente 10 puntos gracias a 2 miembros, mientras que el tercero no cumple con su desafío, también quedará descalificado. Naruto tenía plena confianza, no solo en su equipo, sino también en la alianza. Sin embargo, era interesante ver cómo algunos equipos a su alrededor ya parecían desmoronarse. Algunos genin que no parecían muy fuertes recibieron duras reprimendas de sus compañeros antes de que siquiera hicieran algo. En 5 minutos comenzaremos con el primer grupo. Recuerden, un miembro por cada puerta. Kyojin dirigió una última sonrisa burlona a la horda de genin antes de salir de la habitación. La alianza se reunió rápidamente alrededor de Shikamaru, sin romper la formación, sino reforzándola. Bien, Shika, te toca. Lo sé, problemático. Shikamaru se rascó la cabeza y entrecerró los ojos. Es bastante obvio. Cada puerta representa un desafío diferente. Tenemos que averiguar quién va a dónde. Mejor dicho, tenemos que averiguar qué hay detrás de las puertas. Es posible, por supuesto, que todos aquí pudiéramos controlar todas las puertas, pero prefiero no arriesgarme. Reconocimiento entonces, murmuró Naruto. Sus orejas se crisparon. Algunos de los otros equipos están armando mucho ruido. Algunos incluso parecen saber qué hay tras las puertas. Ignóralos, respondió Shikamaru. Probablemente sean plantas. No podemos confiar en su información. Puede ser correcta, pero también podría ser errónea. Shino se aclaró la garganta. Esta parece ser una situación especialmente adaptada a las habilidades del equipo 8. Kiba lo miró por un momento, antes de comprender. Shino tiene razón. Habría continuado con la misma voz alta si Hinata no le hubiera agarrado la mano.
Lo dejó estupefacto por un momento, pero luego comprendió y sonrió tímidamente. Lo siento, susurró. Shino tiene razón. Si nos acercamos lo suficiente a las habitaciones, podemos usar las técnicas de nuestro clan para obtener información. Eso rompería la formación, dijo Sasuke. Por un instante, sí, suspiró Shikamaru. Pero esto es importante. Sin la información, no podemos tomar decisiones fiables. Choji miró a Shikamaru con curiosidad. ¿Por qué no vamos todos a la puerta? Demasiado obvio. Si un grupo de 9 intenta abrirse paso a la fuerza entre toda esta masa de genin, seguro que habrá problemas. No, según el tablero, aún nos queda bastante tiempo. Sugiero ir en parejas. Así no será tan sospechoso. Naruto asintió hacia Shikamaru, luego miró a sus compañeros y al equipo 8. ¿Quién va con quién entonces? Todavía tienes a Choji contigo, Shika. Así que supongo que estarás bien. Sakura, que ya había notado que la química entre Naruto, Sasuke y Kiba no era muy buena, intervino rápidamente. Iré con Kiba. Sasuke miró a Hinata y Shino antes de asentirle a este último. Bueno, eso nos deja a nosotros, Hinata, dijo Naruto. Sonrió y le indicó con la mano que lo siguiera. Era bastante difícil abrirse paso entre la multitud de genin sin perder de vista a las otras dos parejas, pero de alguna manera lo lograron. Naruto observó cómo Sakura tropezó hábilmente en el suelo frente a las puertas, convirtiéndose en el hazmerreír de los Shinbi que la rodeaban, mientras Kiba, con la excusa de ayudarla a levantarse, olía el entorno con todas sus fuerzas. Al otro lado de la sala, Sasuke montaba guardia junto a Shino, quien extendía con cuidado su red de insectos y los dejaba arrastrarse por las puertas y sobre los demás participantes. Una pequeña oleada de instinto asesino llamó la atención de Naruto, pero se desvaneció tan rápido como apareció. Miró a su alrededor, pero solo encontró a un genin con una coleta gris que miraba a Sasuke como un cachorrito enamorado. ¿Estamos lo suficientemente cerca, Hinata?, preguntó Naruto después de haberlos llevado a solo unos metros de las puertas. Ella asintió. Sí. Byakugan. De nuevo, Naruto sintió instinto asesino. Esta vez, sin embargo, no desapareció y definitivamente provenía de otra persona. Discretamente, se llevó la mano al hombro sin placa y tocó uno de sus kunai ocultos. Allá. Cabello largo y castaño. Ojos blancos. Una mirena de constante desagrado e ira. Había encontrado a Iga Neji. Naruto aún no podía creer que la familia de Hinata intentara algo durante los exámenes, pero la intención asesina había sido muy real. Sería prudente por su parte ser cauteloso. Lanzó una punzada concentrada de intención para llamar la atención de Neji, y cuando los ojos del chico se volvieron hacia él, Naruto negó lentamente con la cabeza. Era una advertencia. Sin embargo, según la información que Hinata les había dado sobre el equipo 9, probablemente no le haría caso. He terminado, Naruto-kun. Buen trabajo. Volvamos a Shikamaru. Los demás también terminaron. Regresaron al grupo sin incidentes, y aunque Naruto notó la mirena ardiente del primo de Hinata en su nuca, no se giró. El prodigio Iga no podía hacer nada en esta tarea. Estaban demasiado separados. Una vez formadas, cada miembro del equipo 8 informó sus hallazgos. Solo vi un segundo pasillo detrás de la primera puerta, dijo Hinata. Aunque parece haber una especie de silueta borrosa a su alrededor. Podría ser un genjutsu. Pronunció sus palabras despacio, incluso con timidez, pero no tartamudeó. Kiba sonrió en respuesta y la abrazó con un solo brazo. Genial, Hinata. Lo siento, chicos, pero no pude encontrar mucho. Hay muchísimos olores en esta maldita habitación. En fin, logré filtrar un olor detrás de la segunda puerta. Da un poco de miedo, pero definitivamente había un olor a muerte detrás. ¿El olor de la muerte?, preguntó Ino con escepticismo. No es exactamente la muerte, es más bien descomposición. No puedo describirlo mejor. Shikamaru gimió. Esto no parece muy prometedor para nosotros. Shino, ¿y tú? Mis Kikaichu se han infiltrado en la mayoría de los demás participantes y me informarán en cuanto los primeros grupos pasen por sus puertas. Buen trabajo. Espero que esto nos dé suficiente información para elaborar un buen plan. Según el tablero, el equipo 7 será el primero en irse. Independientemente de lo que haya detrás de la tercera puerta, ¿tienes alguna idea de a quién enviar y a dónde? Naruto miró a sus compañeros, especialmente a Sakura, y se encogió de hombros. Yo me encargo de la puerta 2. Puerta 2, interrumpió Sakura. Naruto la miró sorprendido. ¿Estás preparada para la descomposición? Ya he visto bastantes, ese no es el punto.
Deberías ir por la puerta 1, si de verdad es un genjutsu. Tómalo como un ejercicio de entrenamiento. Tan malo. Sasuke, que estaba de pie junto a Naruto, sonrió con suficiencia. Estoy seguro de que no habrá problema, Tobe. En fin, eso me deja la tercera puerta. Y lo que sea que haya detrás. Ino los miró y negó con la cabeza. Su coleta rubia ondeaba salvajemente. ¿Cómo pueden estar tan tranquilos? ¿Ejercicio de entrenamiento? Este es el examen Chunin. ¿Cómo pueden enviar a Naruto a la puerta del genjutsu? ¿Y, Sakura, a la decadencia? ¿En serio? No te preocupes, Ino, respondió Sakura. Tengo plena confianza en que Naruto lo superará. Yo también. Pero, algunos de mis Kikaichu han vuelto. Naruto se giró al instante hacia Burame. Informe. La primera puerta da a un pasillo rodeado de genjutsu. No puedo decirte qué vio, pero cuando empezó a correr por el pasillo, un instructor llegó y lo dejó inconsciente. Naruto golpeó el suelo con el pie. Entonces tendré que disipar el genjutsu en cuanto cruce la puerta. Parece bastante sencillo. ¿Qué hay de la segunda habitación? Por lo que mi Kikaichu vio, es una carrera de obstáculos bastante brutal. Sobre todo hacia el final, se intensifica drásticamente. Había algunos cadáveres por la zona, pero no sé si estaban ahí para asustarnos o no. Descomposición, murmuró Kiba. ¿Quiénes eran estos pobres desgraciados? No quiero parecer insensible, pero eso es irrelevante por ahora. Shikamaru asintió a Shino. Continúa, por favor. La tercera habitación es una sala de estar sencilla, pero para salir se necesita un código que se introduce en el teclado del lado opuesto. El código parece estar escondido en algún lugar de la habitación, y cuando lo encuentras, tienes que volver a esconderlo donde quieras. Creo que la calificación será para ambos. Encontrar el código y esconderlo. Shikamaru asintió. Gracias, Shino. Esa es toda la información que necesitábamos. Equipo 7, por lo que veo, pronto les tocará el turno. Equipo 8, ustedes y nosotros, tendremos que esperar un poco más. Shikamaru estiró las extremidades. El tablero dice que el equipo 10 va directamente después del equipo 8, así que no debería haber problema. Les aconsejo que envíen a Hinata a la habitación 1, a Kiba a la 2 y a Shino, que se queden en la habitación 3. Eso parece un consejo lógico. Gracias, Shikamaru-san, respondió Shino y bajó ligeramente la cabeza. ¿Por qué tengo que ir a la habitación de la muerte? Siempre fuiste uno de los más rápidos de la academia, Kiba-kun. La carrera de obstáculos será fácil para ti. Hinata le dedicó una sonrisa tímida. Pero si no quieres ir, puedo intentarlo. Esa declaración sorprendió a todos, pero por diferentes razones. Naruto, cuya tarea secundaria era proteger a Hinata, se giró y miró ferozmente a Kiba. No podía protegerla en esa habitación, y la carrera de obstáculos parecía la más peligrosa de las tres opciones. ¿Tienes demasiado miedo de unos cuantos cadáveres, Kiba? El Inuzuka, que no quería que Hinata fuera allí, rápidamente lo entendió y respondió. Yo. Sigue soñando, Naruto. Lo siento, Hinata-chan, pero esa carrera de obstáculos es mía. Bueno, solo nos quedamos nosotros, dijo Shikamaru y miró a su equipo. Yo me encargo de la carrera de obstáculos. Ino, eres buena con el genjutsu, Choji, intenta encontrar el código. ¿Estás en la carrera de obstáculos? Preguntó Ino. Shikamaru se rascó la cabeza y bostezó. Ay, haré el curso. Qué problemático. Apenas unos instantes después, uno de los Chunin administradores llamó al equipo 7. Naruto saludó brevemente al resto de la alianza y sonrió. Nos vemos al otro lado. Apenas Naruto cruzó el umbral, la puerta a sus espaldas se cerró de golpe con un fuerte ruido. Miró a su alrededor e inmediatamente observó su entorno. La puerta lo condujo a una pequeña plataforma que, tras bajar 3 escalones de mármol, se convirtió en un estrecho pasillo. En el techo había varias luces, algunas rotas, otras parpadeando. Apoyando una palma contra la pared, sintió la textura áspera del material que lo rodeaba. Piedra, murmuró Naruto. Eso sí que fue sorprendente. En Konoha, la estructura interna de la mayoría de los edificios era principalmente de madera. Quizás el genjutsu ya estaba en vigor. De ser así, esas discrepancias podrían ayudarle a disiparlo más adelante. Un gemido tortuoso se escuchó sobre él y, al levantar la vista, polvo y pequeños fragmentos cayeron sobre él. Tenía que reconocerle el mérito al examinador. De no haber sido advertido por Shino y Hinata, probablemente no habría pensado que se trataba de un genjutsu.
Sin embargo, con su información, el techo que descendía lentamente no era ni la mitad de aterrador de lo que podría haber sido. Shino les había advertido que un participante corrió hacia el final del pasillo, donde un Chunin, obviamente no afectado por el genjutsu, lo dejó inconsciente. Naruto ahora entendía la carrera, sobre todo porque la puerta al final del pasillo se hacía más visible a medida que bajaba el techo. ¿Acaso el techo hundido lo era todo? Probablemente le costaría un punto a su equipo, pero quería saciar su curiosidad. Dio 3 pasos rápidos hacia adelante y contempló las consecuencias de su breve experimento. Pequeñas balas de piedra que salían disparadas de las paredes, corrientes eléctricas que recorrían charcos que se formaban repentinamente, todo lo que haría creer que correr más rápido hacia el final es la mejor alternativa. Un genjutsu oculto en su letalidad. Naruto observó el espectáculo un momento más, antes de decidir que ya había visto suficiente. Al final, también podrían ser evaluados por sus tiempos. Formó el sello apropiado con sus manos y cortó bruscamente la circulación en sus vías, antes de volver a inundarlas con la enorme cantidad de chakra que habitaba en su cuerpo. Kai. Las lámparas seguían parpadeando, pero todos los demás obstáculos, el techo, las balas, los charcos, se convirtieron en contornos borrosos antes de desaparecer por completo. Apoyó la palma de la mano contra la pared y sonrió. Su suposición anterior había sido correcta. Efectivamente era madera, no piedra. Mientras Naruto experimentaba con el genjutsu en su habitación, Sakura siguió un pasillo de aspecto normal hasta llegar a una cámara enorme. Sabía que este debía ser el lugar donde se desarrollaría la pista de obstáculos. Y, de hecho, al pisar el suelo de placas metálicas, ocurrió algo extraordinario. La habitación, que hasta entonces había sido un salón completamente de metal, cambió como si alguien le hubiera aplicado una gran ilusión. Las paredes se convirtieron en pintorescas imitaciones de los oscuros bosques que rodeaban Konoha. Frente a ella, y en toda la habitación, se abrieron varias trampillas metálicas y de ellas surgieron árboles de metal. Sin embargo, su material solo fue visible por unos instantes, ya que al instante el enorme genjutsu los cubrió también, haciéndolos parecer árboles de verdad. Lo mismo ocurrió con todo lo necesario para que la habitación se convirtiera en una pista de obstáculos. Piedras, agua, maleza y probablemente también trampas. Sakura nunca había visto algo tan elaborado, ni había oído hablar de un genjutsu con capacidades tan grandes. La asombró tanto como la aterrorizó. Tomó la segunda puerta para demostrar su valía, tomó la ruta más difícil, porque eso era lo que le costaría alcanzar a sus compañeros. Se armó de valor, preparó un kunai y se adentró en el bosque artificial. Sin embargo, al instante, fue atacada por numerosos proyectiles, shurikens, kunai, incluso flechas, y se vio obligada a esquivar la lluvia de granizo rodando y saltando. Nadie había prohibido explícitamente el uso de chakra ni técnicas, pero lo guardaría para más adelante. ¿Quién sabía lo que vendría después? Esquivando otra ronda de shuriken, paró 2 kunais y los envió en arcos que los harían impactar con otras armas. La carrera de obstáculos no era fácil, por supuesto, pero no se comparaba con el entrenamiento de Kakashi en los bosques de Inokuni. Agachándose y esquivando, se abrió paso lentamente entre las diversas trampas, e incluso empezó a sonreír mientras seguía esquivándolas con relativa facilidad. Un torrente de agua apareció en su visión periférica, y rápidamente corrió a través de las focas. Dotene. Dorokugaeshi. Su primer impulso fue usar una de las primeras técnicas que Kakashi-sensei le había enseñado, pero entonces recordó que el suelo bajo sus pies no era realmente tierra, sino metal camuflado en barro. Sin embargo, estaba contenta con su decisión mientras las olas de agua se estrellaban contra su muro de tierra y no le ocurría nada. Aún así, sería mejor terminar el curso pronto. No sabía si los examinadores tenían permiso para alterarlo si alguien realmente se divertía. Tardó otros 3 minutos en llegar al final de la sala. La parte donde Kiba había olido a descomposición y los insectos de Shino encontraron algunos cadáveres. Sakura miró hacia adelante y, sin duda, había bastantes muertos. La pregunta, sin embargo, era si esos cadáveres eran reales o no. De serlo, la carrera de obstáculos se volvería mucho más difícil pronto. Sí, en cambio, solo eran un intento de asustarla. Se dirigió hacia el primer cadáver, anidado en las raíces de un árbol artificial, y tuvo que esquivar los proyectiles una vez más. Esta vez, sin embargo, eran más numerosos y volaban hacia ella a mucha mayor velocidad. Esquivarlos seguía sin ser un problema. Lo que sí lo hacía problemático era que la obligaban a recurrir a unos cuantos ninjutsu hostiles.
Requería mucho esfuerzo y bastante chakra evadirlos todos con sustituciones y agilidad. Una vez que la zona se calmó un poco, le lanzó al cadáver una mirena de sufrimiento. En realidad, no importaba si era real o no. Si el camino se volvía más difícil o no, el único camino era avanzar y estaría condenada antes de que el equipo 7 fracasara por su culpa. Sasuke entró en la acogedora sala tras la puerta con la misma indiferencia que uno atribuye a entrar en un lugar conocido. Honestamente, de las 3 opciones, había elegido la menos interesante. Claro, podría llevar tiempo encontrar el código, o mejor dicho, el lugar donde lo había escondido el último participante, pero dudaba que necesitara mucho tiempo. La habitación estaba amueblada con bastantes objetos, ideales para esconder algo. Había un gran estante lleno de tomos viejos y mohosos, además de pergaminos. Varias plantas en macetas convertían el lugar en algo parecido a un invernadero. Quizás Naruto se habría divertido con esta habitación. Sasuke recordaba vagamente que el rubio le había puesto nombre a su propia planta. Caminó hacia el centro de la habitación, donde había un trozo de papel de aspecto oficial clavado sobre una pequeña mesa. Tienes 5 minutos para encontrar el código. Recuérdalo y luego escóndelo de nuevo, Kyojin-sama. ¿5 minutos, Sasuke miró a su alrededor, pero no encontró ninguna pista inmediata sobre el paradero del código. Bueno, no entró en la habitación precisamente con la intención de buscar con honor. Después de todo, era un Shinbi, y 2 segundos después, sus ojos rojos reanudaron la búsqueda. Con su visión altamente mejorada y sus habilidades de procesamiento enormemente mejoradas, cortesía del Sharingan, pronto encontró lo que buscaba. Junto a una de las macetas había unas migajas de tierra. Un trabajo descuidado. Sasuke se acercó a la planta, se detuvo un segundo, luego hundió las manos profundamente en la tierra de la maceta y comenzó a cavar. Momentos después, sus manos emergieron con un trozo de papel sucio. Lo leyó y puso los ojos en blanco. Kyojin. Y la gente le decía que era vanidoso. Sasuke se dirigió a la puerta que daba a la habitación, hizo una bolita con la nota y, con un poco de saliva, la pegó debajo del teclado. Después, marcó los números. 11, 25, 15, 10, 9, 14. El teclado sonó 2 veces, luego la puerta se abrió y Sasuke entró, completamente satisfecho. Fue Sasuke quien terminó su habitación primero, seguido poco después por Naruto y, 2 minutos después, por Sakura. Los genin se reunieron ante el Chunin que los esperaba en la pequeña cámara a la que conducían todas las habitaciones. Tenía 3 hojas de papel frente a él y las examinó con atención. Tras un momento, las guardó en el casillero de su escritorio. Equipo 7, liderado por el Chunin de élite Hatake Kakashi. Uchiha Sasuke, 5 puntos. Haruno Sakura, 4 puntos. Uzumaki Naruto, 4 puntos. ¡Felicidades! Han aprobado con un puntaje total de 13. Dulce. Sasuke sonrió con suficiencia. HN. Solo 4 puntos, Dobe. Yo también solo obtuve 4 puntos, Sasuke. Sakura miró a Uchiha con la sonrisa más dulce que pudo esbozar. Eso es diferente. ¿Cómo está? El Chunin se aclaró la garganta. Equipo 7, han completado con éxito la primera tarea. Por favor, salgan a la habitación de la izquierda, donde recibirán más instrucciones. Saludaron tímidamente al administrador y abandonaron rápidamente la cámara por la salida mencionada. Sin embargo, la nueva sala no estaba vacía y algunos equipos ya habían llegado. El equipo 7 se sentó en un pequeño banco en una de las esquinas, desde donde podían observar casi toda la sala. Naruto, en particular, tenía la mirena puesta en el chico pelirrojo de Suna y en el extraño canoso que observaba disimuladamente a su compañero como si fuera un trozo de carne. Incluso si pasara por alto la cantidad de intención asesina que emitían los Suna Genin, Naruto aún desconfiaría de él ya que su equipo era uno de los pocos que el equipo 8 no logró espiar. Entonces, ¿qué te parece? ¿Cuándo llegarán los demás? Preguntó Sakura. Naruto se rascó la barbilla sin afeitar. Eso podría tardar un poco. El foro los tenía bastante abajo. Aunque el equipo 8 va justo antes del equipo 10. Y, en efecto, muchos otros genin pasaron por las cámaras, aunque ninguno de su alianza. Pero lo que despertó la curiosidad de Naruto fue que todos esos equipos habían fracasado, y si los rumores que había oído eran ciertos, todos habían fracasado en la tercera sala. Dime, bastardo. Naruto miró a Sasuke con los ojos entrecerrados. ¿Dónde exactamente escondiste el código? Esa pregunta le sacó una sonrisa a Uchiha. Lo aplasté hasta convertirlo en una bolita y lo pegué con saliva debajo del teclado. ¿En serio? Junto a ellos, Sakura rió entre dientes.
Probablemente la mayoría de la gente no lo buscaría ahí. ¿Cuánto tiempo tuviste para buscar y esconder el código? 5 minutos. Naruto estiró las piernas y cruzó los brazos tras la cabeza. ¿Has considerado que Shino y Choji también tienen que encontrarlo? Claro, respondió Sasuke. Miré el tablero, y el equipo 9, el de Neji, lleva varios equipos de ventaja sobre Shino. ¿Cómo sabes que estará en la tercera habitación? Sasuke bostezó. Sencillo. Los oí al pasar junto a ellos. Además, Shino tiene uno de sus micrófonos en casi todos los participantes, excepto en los Hyuga. Pase lo que pase, no me cabe duda de que despejará la sala en segundos. Eso es bueno. Cuando finalmente llamaron al número del equipo 8, marcharon hacia las 3 puertas con pasos firmes, deteniéndose solo una vez mientras Shino intercambiaba algunas últimas palabras con Choji y Shikamaru le susurraba algo al oído a Kiba. Hinata, con su Byakugan, era la persona ideal para despejar la primera sala. Era muy sensible al chakra, pues era el arma más preciada de su clan. Y, aunque su clan la consideraba un fracaso, había recibido suficiente entrenamiento en el arte como para notar de inmediato el chakra ajeno que invadía sus vías internas. Además, la guía que había recibido de su sensei, una famosa maestra de Genjutsu, hizo que esta sala fuera un desafío muy fácil de superar. Ni siquiera su frágil confianza la detuvo en la primera prueba. El equipo 8, así como el resto de su grupo de edad, dependían de ella. Byakugan, susurró Hinata. Y, por primera vez desde que pudo usar el linaje de su clan, el ojo que todo lo ve se activó sin ningún sello manual. El genjutsu apenas la había dominado, sin siquiera alcanzar la parte de sus sentidos que habría inducido la ilusión con todo su efecto, cuando se hizo añicos y se desprendió. Al igual que al principio, Hinata se encontraba en un pasillo estrecho. El Shinbi responsable de esta tarea pronto apareció y la hizo pasar a la siguiente puerta, donde, para su sorpresa, fue la primera de su equipo en llegar. Iga-sama, por favor, siéntese y espere a sus compañeros. El Chunin administrativo le sonrió y señaló una fila de sillas a un lado de la sala. «Bye». «Gracias», respondió Hinata. Poco después, se le unieron Kiba y Shino. El primero sudando profusamente y jadeando en busca de aire, mientras que el segundo simplemente se arregló el cuello y miró al Chunin a través de sus gafas de sol. Kiba se apoyó en las rodillas, y Akamaru ladró suavemente. Esa fue una carrera de obstáculos impresionante, supera por mucho a la de la academia. Claro que sí, comentó el Chunin. No están aquí como estudiantes de la academia, sino como genin que aspiran a ascender de rango. Hay una gran diferencia. En fin, equipo 8, liderado por Juninyu y Kurenai. Hyuga Hinata, 5 puntos. Aburame Shino, 4 puntos. Inuzuka Kiba, 3 puntos. ¡Felicidades! Han aprobado con un puntaje total de 12. ¿Estás realmente segura de que lograrás atravesar la segunda puerta, Shika? Shikamaru miró a Ino y sus labios se curvaron hacia arriba. Ten fe en mí. Sería muy problemático morir aquí. Pero, interrumpió Choji después de comer unas patatas fritas. Tiene algo de razón. Hacer la carrera de obstáculos no es algo que uno haría normalmente. Bueno, al menos si no tienes ningún plan. ¿Quién dijo que no tengo ningún plan? Sonrió Shikamaru con suficiencia. Deberías conocerme mejor, Choji. No se preocupen, chicos, lo superaré sin problemas. Ino le devolvió la sonrisa con una sonrisa burlona en cuanto llegaron a la puerta. Seré la primera de todos modos, así que no me hagas esperar mucho, ¿entendido? Shikamaru suspiró. Ja, ja. En comparación con los demás candidatos que participaban en los exámenes Chunin, el equipo 8 sin duda lo tuvo más fácil si uno se inclinaba a excluir al resto de la alianza. Ino no tenía la sensibilidad al chakra de Uniga, ni había recibido entrenamiento de una maestra de Genjutsu. Pero, aún así, fue tan rápida como Hinata a la hora de disipar la ilusión tras la primera puerta. Que nadie dijera que el clan Yamanaka estaba compuesto de holgazanes. Ciertamente había disfrutado de una infancia despreocupada. Eso, sin embargo, no significaba que su padre no insistiera en entrenar con ella al menos 3 veces por semana, siempre que su apretada agenda se lo permitiera. Pero, a pesar de que era tan rápida como Hinata, en la cámara del Shinbi administrador Choji ya la estaba esperando. ¿Qué? ¿Cómo? Choji se acercó a ella y le susurró al oído. Shino llegó a la habitación antes que yo. Simplemente dejó el código sobre la mesa, junto a las instrucciones, y sus bichos apuntaban a un buen escondite. Parecían una flecha gigante. ¿Eso es trampa?, susurró Ino, aunque su voz sonaba insegura. Choji se encogió de hombros. Somos Shinbi, ¿verdad?
En la gran cámara de reunión, el equipo 8 había encontrado al equipo 7 mientras tanto y estaba conversando con ellos mientras observaba a la oposición. Entonces, ¿le dejaste una pista a Choji?, preguntó Naruto. Sí. No debería haber tenido ningún problema. Pero sospecho que perdí un punto por esconder el código en un lugar tan obvio. Sasuke asintió. Eso explica por qué sacaste 4 de 5. ¿Qué pasa con Ino-san?, preguntó Hinata. Sakura rió entre dientes y agitó la mano. No te preocupes por ella, Hinata. Es una cerda, pero puede defenderse del genjutsu. Su clan se especializa en las artes mentales. Es bueno saberlo. Hinata suspiró aliviada. Naruto observó a sus compañeros con una sonrisa. Estar juntos así se sentía bien. Aunque la sonrisa se transformó rápidamente en un ceño fruncido. No puedo asimilar la decisión de Shika de tomar la segunda habitación. No es el más rápido ni el más ágil del equipo 10. ¿Cuál es su plan? Bueno, no puedo decirte cuál es su plan. No le veo la cabeza, ¿sabes? Kiba rascó el pelaje de Akamaru distraídamente. Pero la razón por la que solo obtuve 3 puntos es que me pidió que hiciera algo por él en la segunda habitación. Me llevó un rato, y tuve que correr la carrera de obstáculos 2 veces. ¿En serio? Debe haber sido una tarea difícil, no está mal para conseguir los 3 puntos, dijo Sakura. Esa información por sí sola fue muy reveladora para ella. No dudaba de que podría derrotar a Kiba en una pelea y ganar, o al menos empatar, sin embargo, lo que su declaración reveló sobre su velocidad fue simplemente asombroso. ¿Qué te pidió exactamente que hicieras?, preguntó Sasuke. Bien. Impresionante. Shikamaru entró en el gran salón y silbó en señal de agradecimiento mientras observaba el genjutsu. Era una ilusión de primera. Pronto se encontró en la misma réplica del bosque de Konoha que Sakura y Kiba ya habían recorrido, 2 veces en este último caso. Corrió hacia el inicio del recorrido, detuvo algunos shurikens y luego, en el punto exacto donde le había dicho a Kiba que soltara su carga, encontró justo lo que buscaba. Shikamaru se permitió sonreír. Se aseguraría de agradecerle al Inuzuka más tarde. Bueno, entonces, vámonos. Nimp. Kagemane no Jutsu. Como marionetas retorcidas, 2 de los cadáveres, que en realidad eran cadáveres humanos reales, se levantaron del suelo y se enderezaron hasta alcanzar la misma postura encorvada que su controlador. Kiba realmente lo ayudó. Y, lo que lo hizo aún más fácil, se necesitaba menos chakra para controlar algo que no requería esfuerzo, como los cadáveres, por ejemplo. Con los muertos como escudo, y Shikamaru sintiéndose como un nigromante, fue fácil, aunque algo lento, superar la pista de obstáculos. Shurikens y kunais quedaron atrapados en su carne, las técnicas Karn carbonizaron sus cuerpos ya muertos, pero nunca lograron alcanzar al titiritero de sombras. Y, al final del curso, colocó los cuerpos destrozados de una forma que disuadiría a los siguientes participantes aún más que antes. Por un instante, se preguntó por qué no sentía asco ni remordimiento alguno por usar a los muertos de esa manera. De hecho, lo había tratado más como un experimento de las técnicas de su clan, y no como la tarea importante que era. En cualquier caso, su equipo, todo el grupo, había pasado. Eso era lo único que importaba al final. Pensaría en las implicaciones de lo que había hecho ese día más tarde. Cuando llegó a la siguiente cámara, se encontró con una Ino feliz y sonriente y un Choji aliviado. Vamos, dijo Shikamaru. Te dije que lo lograría. Solo me llevó un tiempo. Estoy impresionada, comentó Ino. Ni un rasguño. Sin embargo, antes de que la reunión pudiera continuar, el Chunin anunció las puntuaciones. Equipo 10, liderado por el Chunin Sarutobi Asuma. Yamanaka Ino, 5 puntos. Akimichi Choji, 5 puntos. Nara Shikamaru, 4 puntos. ¡Felicidades! Han aprobado con una puntuación total de 14. Por favor, pasen a la siguiente cámara donde recibirán nuevas instrucciones. Ciertamente fue inteligente, dijo Naruto. Ino se estremeció y Hinata palideció en respuesta. Sakura miró a sus 2 compañeras. Inteligente no es la palabra que usaría, Naruto. ¿Por qué no? Cumplió su función y no se lesionó ni una vez. HN. Shino y Sasuke asintieron, aunque el primero puso una mano en el hombro de Naruto, una señal de confianza poco común en una Burame. Al parecer, el equipo 8 era más indulgente que su sensei. Independientemente de si es inteligente o no, sugiero que cambiemos de tema, Naruto-san. Tienes razón, respondió Naruto. Aún así, a sus espaldas, le hizo un gesto de aprobación con el pulgar hacia arriba al silencioso Shikamaru. En lugar de discutir estos asuntos, era mejor dedicar su tiempo a observar a los demás.
La cantidad de genin en la primera sala de reuniones, la de las puertas, había sido alarmantemente alta. Ahora, aunque algo menor, sobre todo gracias al pequeño truco de Sasuke con el teclado, seguía habiendo una cantidad incontable. 2 minutos después, el sonido de un gran gong resonó en la sala y todos dirigieron su atención hacia el podio, donde apareció Kyojin-sama. A todos ustedes, comenzó. Mis más sinceras felicitaciones. Todos tuvieron éxito en la primera prueba y han demostrado su capacidad para recopilar información, detectar y disipar genjutsu, y no permitir que nada les impida completar su misión. Todas estas son competencias que buscamos en futuros Chunin. Bien hecho. Golpeó el bastón acolchado una vez más, haciendo sonar el gong, aparentemente por puro placer, y luego continuó. Aunque yo, el magnífico Kyojin-sama, no soy quien debe acompañarlo a sus futuras tareas, tengo la honorable misión de indicarle el lugar específico donde se encontrará con el próximo examinador mañana por la mañana. El lugar se llama Campo de Entrenamiento 44, o el Bosque de la Muerte. Los Shinbi de Konoha ya sabrán dónde está, pero para todos los extranjeros hay mapas distribuidos en un puesto fuera de este edificio. Estén allí a las 8 en punto. Molesto. Los miembros del equipo 7 se sonrieron y Naruto le dio una palmadita a Shikamaru en el hombro. No te preocupes. Esto es mejor para nosotros que cualquier otra cosa que se les haya ocurrido. ¿Conoces el lugar entonces?, preguntó Ino. ¿Lo conoces?, rió Sakura. Prácticamente vivimos allí meses. Esto es una pesadilla de seguridad, Hiruzen. El Hokage, ataviado con su equipo de combate completo, se esforzó por enésima vez. El sudor le corría por la cara a raudales. ¿Crees que no lo sé, Otaru? ¿Qué vas a hacer? Nunca anticipamos que aparecieran tantos equipos en Konoha. 104 equipos, Hiruzen, 104. Otaru caminó agitada por la cámara. Más de 300 participantes, y más de la mitad han superado la primera prueba. No me dices nada nuevo. La situación no es buena, pero por ahora solo podemos prepararnos lo mejor posible. No, Haru sentada en un sofá junto a Danzo bebiendo té, agregó. El Bosque de la Muerte es grande, de hecho nuestro campo de entrenamiento más grande, pero ¿será suficiente para 58 equipos? Lo dudo, respondió Danzo. Hiruzen, ¿sabes lo que significa esto, verdad? El Hokage se incorporó de un salto y realizó varias gatas. ¿Que vamos a celebrar preliminares que durarán para siempre? Danzo soltó un bufido antes de recuperar su semblante perfecto. No seas tonto, Hiruzen. Sé muy bien lo que significa. Koharu dejó su taza con un tintineo notable. Va a ser un baño de sangre. El campo 44 se convertirá en un campo de batalla en el sentido más estricto de la palabra. Así será, admitió el Hokage. Estoy seguro de que, al menos en esta tarea, la mayoría de las demás naciones y aldeas habrán formado algún tipo de alianza. Matar está permitido, así que no habrá repercusiones para ellos. ¿Estamos listos para esto? He oído que, además de algunos equipos veteranos de Genin, también enviamos a 3 equipos novatos. Hiruzen se detuvo brevemente en su kata y se permitió reír. Yo no me preocuparía demasiado por ellos. Lo último que supe es que ya formaron una alianza días antes de que comenzara el examen. Entonces, su tono se tornó sombrío. Si de hecho abandonan el mundo mortal, estoy seguro de que se llevarán consigo a todos los que puedan. Fin del capítulo.